Y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, si recordáis, en la primera sesión marcábamos los cimientos de qué era la dirección financiera y los objetivos que tenía. Y esos objetivos, aunque pudieran chocar, eran chocar en nuestros días, hace no tanto, no chocaban tanto, era la maximización del valor. Y en el segundo seminario ya descendíamos un poco más a qué significaba eso de maximizar el valor. Era únicamente el concepto de valor actual neto, es decir, la actualización de todos los flujos de caja netos al momento cero. Si ese resultado era mayor que cero, se generaba valor, y si era menor que cero, se destruía valor. Bien, eso que para las finanzas estructurales pues está muy bien, el análisis de inversiones y demás, pues en las finanzas operativas deja de tener tanto sentido, porque normalmente las finanzas operativas tratan operaciones dentro del periodo de un año. Entonces, aunque también hay operaciones en las cuales, pues sobre todo operaciones tipo bonos y demás, en los cuales sí que hay unos plazos muy concretos, y tanto de entradas como de salidas, y sí que se pueden utilizar los flujos de caja normalmente para hacer cálculos en relación a las existencias, al saldo de proveedores o a las condiciones de los clientes. Normalmente no utilizamos la matemática financiera, se hacen normalmente por cálculos de interés simple. Bueno, dicho eso, si recordáis, también hicimos en la primera sesión, también introdujimos ligeramente lo que eran las finanzas operativas, y sobre todo lo más importante, que era el tener en cuenta que ventas y compras no significaban, o que ingresos y gastos no significaban ni mucho menos lo mismo que cobros y pagos. Y ahí está el intríngulis de las finanzas operativas. Es decir, hay un desajuste, hay un delay entre cuándo compramos y cuándo pagamos, y cuándo vendemos y cuándo cobramos. Y veíamos rápidamente un ejemplo muy clásico, pues de un pequeño negocio que se monta, en el que pasa a cobrar al contado, y luego ese contado se traduce en 10, 15, 20, 25, incluso 35, 45 días, y cómo eso puede llevar a situaciones de tensiones de tesorería muy importantes, incluso y además ahondadas, porque normalmente las empresas que empiezan, y en eso pues bueno, tengo cierta experiencia porque he arrancado ya varias, los proveedores no suelen dar ningún crédito, con lo cual esa situación todavía se desajusta más. Bueno, en ese sentido estuvimos viendo en la segunda sesión, aparte del análisis de inversiones y demás, algo muy importante también, que era el concepto de fondo de maniobra, porque el fondo de maniobra es un concepto de planteamiento de la empresa. Es decir, las finanzas estructurales que veíamos en la segunda sesión son sobre todo cómo planteamos la empresa, es decir, cómo esos fondos, tanto fondos propios como fondos ajenos, préstamos y demás, cómo se utilizan en el activo. Y decíamos que la cuenta de resultados se generaba en el activo, juntamente con la cuenta de proveedores, pero después de eso teníamos que tener en cuenta también la parte de balance, sobre todo para hacer frente a esos desajustes, como que hoy es el momento en el cual vamos a intentar dar luz con las finanzas operativas. Es decir, el fondo de maniobra era un concepto de pasivo y de planteamiento, es decir, con esos fondos vamos a tener que tirar durante el primer ejercicio y hacer frente a esos desfases que se van a producir en la caja, porque como veíamos podíamos tener beneficio pero no haber cobrado. Y hoy en las finanzas operativas vamos a ver el concepto y lo vamos a comparar de las necesidades operativas de financiación.
Y las necesidades operativas de financiación ya veíamos esquemáticamente que era el resultado algebraico de la suma de la partida de existencias menos proveedores más clientes. También se le puede añadir una tesorería de seguridad como veremos. Entonces, es fundamental y es la primera causa, con muchísima diferencia, estamos hablando de un 80 o un 85% de la causa de las causas por las cuales se generan los concursos de acreedores, las antiguas suspensiones de pagos, es precisamente por ese desajuste en la parte operativa de la empresa, es decir, el funcionamiento de la empresa, el planteamiento. Es la parte estructural, cómo financiamos un negocio. Primero vemos si es rentable y si es rentable, cómo lo financiamos. Y después, en la parte de las finanzas operativas, lo que vemos es cómo, a partir de ese fondo de maniobra, cómo, dependiendo de cómo compramos, vendemos, cobramos y pagamos, ese fondo de maniobra se va aumentando o va disminuyendo. Y llega un momento en el que puede disminuir tanto que entremos en situaciones de tensiones de tesorería, lo cual normalmente, si no lo tenemos previsto, pues van a generar situaciones de pánico, de hiperfinanciación y, lógicamente, pues eso normalmente suele ser indicios más que claros de que después ese préstamo se va a financiar con otro préstamo, con otro segundo préstamo, y al final la empresa suele desaparecer, lamentablemente. Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a ver hoy con cierto más detalle. Me he adelantado un poquito a los objetivos, pero bueno, ha salido así, creo que lo vamos a ver también, lo vamos a entender muy bien. Primero hemos hablado de la diferencia entre el fondo de maniobra y las necesidades objetivas de financiación, distinguir el planteamiento del funcionamiento, esos son uno de los objetivos. Después ver cómo es fundamental planificar, y las necesidades operativas de financiación son precisamente una herramienta para planificar dentro del periodo de un año. No estamos hablando de decisiones de inversiones, de años, sino cómo voy a gestionar mis proveedores, cómo voy a gestionar el almacén y cómo voy a gestionar mis clientes. Y cómo estoy de tesorería en este momento y cómo voy a estar durante los 4 trimestres siguientes. Y después, fundamental para todo esto, porque todo esto son palabras huecas, ¿vale? La parte de fondo de maniobra, y diferenciándola de las necesidades operativas de financiación y la planificación y previsión, pues eso, pues bueno, en fin, todo el mundo con 2 dedos de frente lo puede más o menos intuir. Pero después, el paso que no solemos dar siguiente con suficiente claridad es que para eso necesitamos un plan operativo. Y ese plan operativo lo que consiste es en sistematizar qué es lo que vamos a hacer y por qué, y formularlo para proyectar esas cuentas, tanto de clientes, de asistencias como de proveedores y de caja, para ver efectivamente qué es lo que va a pasar en los próximos trimestres. Esto es fundamental por una razón muy simple. En el enunciado, creo que es el último punto, siempre me pedís que incluya cómo negociar con los bancos. Pues cómo negociar con los bancos es algo bastante sencillo. Los bancos son unas empresas como cualquier otra que lo que necesita es seguridad y que la incertidumbre sea la menor posible. Si nosotros nos adelantamos a ello y les presentamos trimestralmente cómo va nuestra empresa y cómo nos movemos en función de esas previsiones, pues prácticamente tenemos el 50 o el 70% del sí de nuestra entidad financiera. Si en lugar de eso no realizamos ningún tipo de previsiones, ni medimos cómo estamos en cada momento, ni se lo hacemos llegar de una manera franca, pues lo que estamos generando es desconfianza. Y bueno, si fuera solamente por la desconfianza, lo que estamos generando es 1 o 2 puntos más en el tipo de interés en el caso de que nos lleguen a financiar. Bien, esto ya lo hemos visto. En el lado de la izquierda es un pequeñísimo panel de control para ver cómo las cuentas de ventas, existencias de ventas, margen bruto, coste de ventas, inmovilizado, es decir, todas las cuentas que tienen que ver con el balance, con la parte corriente del balance, como con un
cambio de una celda, que son estos índices que están con el 1, si nosotros cambiamos estos índices en función de todos los cálculos que después os pasen en una Excel, pues podemos tener este pequeño cuadro de mando de cómo impacta cada una de estas acciones al resto de las cuentas. Bueno, también me dejaba algo muy importante, y es que es fundamental, como en casi todo, al final te vas dando cuenta de que es necesario el equilibrio. Entonces, igual de peligroso es tener una sociedad, bueno, yo diría que es mucho más peligroso tener una sociedad hiperendeudada, aunque el retorno sobre el capital sea sustancioso, porque ese apalancamiento excesivo, en el caso de que las cosas vayan bien, va a ser muy positivo, pero va a ser igual de negativo en el caso de que las cosas vayan mal. Entonces, aunque las entidades financieras estén deseosas de darte financiación, llega un punto, y lo veíamos también en la jornada segunda, en el cual simplemente por el riesgo, por el concepto de riesgo interno, no es recomendable llegar a una financiación más allá del 70, el 80 ya me parece muchísimo, y no os digo nada, pues 90 o 100%. Hay muchas empresas en las cuales arrancamos con más de un 90% de financiación, pero es una situación transitoria durante los primeros meses, y lo que se busca después es un poco de estabilidad y de equilibrio con la entrada de un nuevo socio. Y luego, sobre todo, también tener en cuenta una cosa, ya teniendo en cuenta, yendo más hacia el objeto de este seminario, y es que vender siempre cuesta. No existe, no es cierto que no cueste dinero, que no cueste recursos vender. Vender siempre va a costar. Entonces, lo que tenemos que tener claro son 4 o 5 cuentas, 4 o 5 números que podemos hacer en cuestión de 15 o 20 minutos, para ver si, sobre todo en los comités de dirección a los que asistamos, ver si las propuestas de nuestros compañeros del departamento comercial o del departamento de producción son sostenibles o no, es decir, si están mínimamente pensadas o no. Bien, tanto los balances como la cuenta de resultados, y bueno, ejemplos tenemos muchísimos, se pueden leer de la forma que queramos y los números podemos retorcer de la forma que queramos. Y de hecho hay ratios para todos los gustos, pero bueno, al final, manejando 3 o 4 ratios bastante sencillas, podemos tener una imagen bastante fiel, y sobre todo no engañarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros sabemos cómo está la empresa. Otra cosa es que después tengas 3 o 4 balances para presentar a bancos, lo cual es una auténtica locura y solo lleva a la melancolía. Bien, entonces vamos a introducir ya el análisis económico-financiero a corto plazo, o de las cuentas de balance corrientes, y las que tienen que ver también con la cuenta de resultados. Porque la cuenta de resultados es normalmente la parte que van a mirar nuestros compañeros del departamento comercial, pero nosotros tenemos que mirar también si está el balance equilibrado y si hay suficiente caja como para afrontar las inversiones que suponen los clientes, las asistencias y la política de proveedores. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuántas cuentas y a qué nivel, pues con un nivel 2 tendríamos que, como mínimo, analizar, inmovilizado, las cuentas de asistencias, clientes, caja, fondos propios, préstamos a corto, préstamos a largo y proveedores. No hace falta más. Todo lo que sea financiación automática, espontánea, no hace falta. Es decir, con que analicemos el 80 o el 85% de las remesas de balance es más que suficiente. Bien, después tenemos que comprobar si los balances verdaderamente tienen que ver con lo que, tienen que ver si nuestros conceptos, o sea, si nuestras previsiones iniciales, es decir, yo estoy vendiendo a 90 días. Bueno, pues al final, ¿por qué no coges un balance y compruebas si estás vendiendo a 90 o estás vendiendo a 130 y no lo sabes? ¿De acuerdo? Entonces, todas esas comprobaciones hay que hacerlas. Y después, con todo esto, lo que decía antes,
Todo esto no sirve de nada. Si después no pasas a la acción, pero claro, pasar a la acción necesita tener una mínima planificación anterior. Y para eso hace falta tener un plan operativo. Veremos cómo realizarlo. Bueno, aquí es lo que os contaba. Los directores operativos son muy conscientes del impacto en la cuenta de resultados. Todo lo que son costes, márgenes y rendimientos lo analizan muy bien, pero hay que tener en cuenta también si eso es coherente, si eso es consistente con el balance. Bien, este es el ejemplito que poníamos de esta persona que le ofrece un negocio, pues cobra de contado, Bueno, pues al final lo que veíamos es que él en la cuenta de resultados tenía beneficio, pero no tenía caja y además se había endeudado en algo así como 2 o 3 veces la cuantía de ese beneficio. Bien, pues vamos a ver entonces, esta diapositiva refleja bastante bien lo que es la corriente estructural de lo que es la corriente operativa. Como he dicho antes, la corriente estructural es el planteamiento y la corriente operativa es el funcionamiento. Si la empresa está mal planteada, más tarde o más temprano se verá. Pero lo que ocurre es que una empresa mal planteada requiere de muchos procedimientos y todos muy controlados para llegar hasta ahí. Mientras que la corriente operativa, veíamos en el primer seminario, apuntábamos ya, que es mucho más difícil de controlar. Es decir, si un director comercial está aumentando el plazo a sus clientes entre 10-15 días, eso puede tener un impacto en el balance en 12 meses importantísimo, mucho más que la compra, por ejemplo, de una maquinaria que pueda producirse en el departamento de producción. Y esto, sin embargo, normalmente no tiene prácticamente ningún control. Ya no digo los impagados y los clientes de dudoso cobro y demás. Y lo mismo con los proveedores. Si un director de producción tiene la genial idea, como me pasó a mí una vez en una hora, de comprar un contenedor de 40 pies de cobre y de tener cobre para construir toda Sudamérica, pues verdaderamente no tiene ningún sentido cuando además existían directrices por parte de la matriz de la empresa en la cual el criterio absoluto para esa obra era el que tuviéramos en cuenta el mínimo de inversión en cuanto a caja, si no había retornos. Bueno, pues estas cosas pasan y seguirán pasando. Y básicamente pasan, bueno, esto es el ejemplo que veíamos la otra vez, que lo vamos a obviar porque ya lo vimos, la prueba flamenca, esto es lo que también suele pasar, al día siguiente es la resaca flamenca. Bien, vamos a quedarnos en esta, ¿vale? Para que empecemos a ver el concepto de necesidades operativas de fondos. Las necesidades operativas de fondos son las necesidades que genera el propio negocio en su operación diaria. Es decir, compro mercancías o existencias, se los compro a un proveedor y las vendo a unos clientes, ¿vale? Esas 3 cuentas más del fondo de maniobra inicial, esas 4 cuentas son las que van a delimitar, van a definir la estructura y el equilibrio del balance y harán disminuir o aumentar ese fondo de maniobra inicial. El fondo de maniobra es el colchón inicial que tenemos y después, en función de cómo compremos y vendamos, y sobre todo cobremos y paguemos, es como iremos aumentando nuestra estabilidad, nuestra supervivencia, nuestra resiliencia, o por el contrario iremos deteriorando, iremos erosionando esa estabilidad y esa liquidez y solvencia. Volvemos a incidir en la definición de necesidades operativas de financiación. Es un concepto de activo y es la suma algebraica de la cuenta de existencias más clientes más una caja de seguridad menos la cuenta de proveedores. Y eso es lo que llamamos el activo neto. Y se expresa normalmente en un porcentaje sobre las ventas. ¿Y por qué se expresa en un porcentaje sobre las ventas? Para dejar bien claro que las ventas cuestan. Es
una inversión y esa inversión es un porcentaje sobre las ventas. Normalmente suele estar entre un 25 hasta un 75 o un 80%. Entonces, fijaos si es necesario invertir y cómo tener esos recursos económicos disponibles, que es de lo que trata todo esto y de los escenarios que vamos a ver posteriormente. De una forma más gráfica, yo puedo haber vendido mucho y no haber cobrado. Entonces, verdaderamente, en la cuenta de resultados tendríamos beneficio, pero no tendríamos caja. Y eso normalmente es una situación bastante difícil de transmitir a nuestros socios de las entidades financieras, porque las entidades financieras son un socio más de la empresa. Entonces, es bastante complicado de transmitir porque lo que le estamos diciendo es que no tenemos absolutamente ningún control sobre lo que pasa en nuestra empresa. Y ello también tiene que ver porque cuando nos ponemos a hacer ratios, y si es posible hacer gráficos con ellos, tendencias y demás, nos olvidamos de una cosa. Y es que para que los datos que ofrece nuestro balance tengan algún valor, tenemos que llevar la contabilidad al día, porque si no, no sirve de nada. ¿Vale? Si la contabilidad, y aparte de que se lleve al día, que esté bien introducida, porque si nos engañamos a nosotros mismos, pues bueno, entonces tampoco tiene ningún sentido. Claro, esto en las pymes y en las micropymes a lo mejor es pedir demasiado, pero bueno, al menos tener muy claro cómo estás comprando, en qué plazo y a qué plazo estás vendiendo, ¿vale? Y cuánto tiempo y qué coste tiene el que esas existencias permanezcan en el almacén y no se vendan, ¿vale? Porque muchas veces yo creo que eso nos olvidamos de ello. Bueno, vamos a ver gráficamente los conceptos de necesidades operativas de fondos contra el fondo de maniobra. Si os fijáis, si el fondo aquí, estos cuatro bloques, partimos de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? El fondo de maniobra es el fondo que partimos, ese colchón que partimos desde el inicio de la empresa y que finalmente ahora ya saltamos al otro extremo. Nos va a dar cuando empecemos a operar, nos va a dar unas necesidades operativas de financiación reales. Esas necesidades operativas de financiación reales son la suma de esas existencias más menos proveedores más clientes, ¿vale? Pero esa suma algebraica son las necesidades operativas de financiación contables. Para hacerlas reales, lo que tenemos que hacerlas es proyectarlas mediante un plan operativo. De manera que al final veremos que esas necesidades operativas de financiación reales tendremos que financiarlas de alguna manera. Y en este caso vemos, ya pasando al segundo bloque, que en este caso se van a financiar más o menos la mitad con el fondo de maniobra, pero que después hará falta unas necesidades de recursos negociados. Entonces, fijaos que las necesidades operativas de financiación contables es la suma algebraica, pero aquí ya estamos presupuestando y ya estamos diciendo que para ese periodo en concreto, en el caso, como vemos aquí, el fondo de maniobra es inferior a las necesidades operativas de financiación reales y entonces nos hará falta esta parte de necesidades de recursos negociados que pueden ser préstamos, que pueden ser pólizas para ganar descuento, pero que van a ser necesarias para seguir comprando y seguir vendiendo, es decir, para la operatividad de la empresa. Y luego aquí vemos que parte de esas necesidades pueden estar contenidas por excesos de tesorería, es decir, puede ser también que las necesidades operativas de financiación reales generen unos excedentes de tesorería. Normalmente esos excedentes de tesorería, que es un ejemplo bastante claro, por ejemplo, en las empresas de distribución, esos excedentes van normalmente a formar parte de las partidas de inversiones financieras temporales y sobre todo a seguir financiando la expansión. Pues lo primero,
las necesidades operativas reales, y cómo hay veces en las que el fondo de maniobra no es suficiente, y en esta segunda parte vemos que se pueden producir también excesos de excedentes de tesorería que van a ir dirigidos a financiar la propia empresa. Y claro, al final el fondo de maniobra que se va a ir ampliando o reduciendo, al final, ¿de qué está compuesto? Pues está compuesto básicamente del beneficio neto que se genera y o de las ampliaciones de capital. No hay más salida. O hay beneficios netos, o hay que pedir financiación adicional, o hay que ampliar capital. No hay más salidas, con lo cual muchas veces cuando ya entramos en una situación de concurso de acreedores, pues es que hay dos salidas: ampliación de capital o más préstamos. Si estás absolutamente con un ratio de endeudamiento ya de locos, pues lógicamente ninguna entidad financiera va a entrar, con lo cual o amplias capital o al final tienes que cerrar. Y todo ello no se genera de un día para otro, se va generando durante 2 o 3 años. Esta situación es insostenible. Bien, aquí es un poco el mismo ejemplo, pero si os fijáis en esta parte de aquí, ni siquiera aquí, en lugar de dar lugar a excedentes de tesorería que teníamos antes, aquí todavía nos hacen falta más recursos una vez contados los préstamos que tiene la empresa, que son los recursos negociados a corto, y aquí están incluidos también los descuentos de efectos. Con lo cual, hay veces que para cubrir las necesidades operativas de financiación reales nos hace falta recursos forzados. Es decir, nos hemos quedado cortos presupuestando necesidades financieras y necesitamos recursos forzados. Esto no puede ser un drama o no. Puede ser un drama en el caso de que quien haga estos números sea la entidad financiera y te diga, oye, caramba, es que no habéis tenido en cuenta esto. Pero si tienes, por ejemplo, una empresa en la cual tiene algo de estacionalidad, o simplemente llega un momento en el que por la actividad de la empresa se necesitan recursos forzados, pues bueno, tú lo puedes llegar a presupuestar, y estos recursos forzados pueden no ser un drama perfectamente. Sí que es un drama, insisto, cuando es la entidad financiera quien hace estos cálculos y dice, oye, es que no lo has previsto, ¿vale? Esto ya, para empezar, son 2 puntos más en el coste de financiación. Bien, vimos también los modelos de crecimiento, y esto vamos a pasar también un poco rápidamente porque lo tenéis ya del otro seminario, pero básicamente, ¿cómo se crece? Se crece con el beneficio neto, es decir, tanto crezco y en función de esa cantidad de beneficio neto, en función de nuestras necesidades operativas de financiación, que es un ratio entre esa suma algebraica partido por las ventas, nos va a dar cuánto puedo crecer orgánicamente con ese beneficio. Pero también podemos empezar a gestionar más eficientemente nuestras cuentas de proveedores y de clientes, es decir, cobrar a un plazo menor y pagar a un plazo mayor. Con lo cual aumentaríamos nuestra posibilidad de crecimiento. Bien, podríamos apalancarnos, podríamos solicitar más financiación siempre y cuando que presentemos estas previsiones a la entidad financiera y la entidad financiera vea que sabemos lo que estamos haciendo, que sabemos lo que estamos manejando. Pero si os fijáis, estamos hablando, pues eso, de crecimientos entre un 40%, y eso ya es muy importante. Pero claro, cuando les planteamos crecimientos de un 300, 400, 5000%, pues es que yo entiendo que muchas veces las caras de los directores de las entidades financieras reflejan poco la incredulidad de muchos clientes que se acercan a ellos. La estacionalidad, fondo de maniobra negativo, como tienen las entidades de distribución. Y bueno, vamos a ir ya un poco a la parte más mollar y que vais a sacar más jugo de este seminario, porque os voy a dar una serie de reglas para que, aplicando una tras otra, podáis hacer vuestro plan operativo. Bien, fundamental, nada es gratis. Jugar con clientes, proveedores y
existencias dentro de un orden, porque ni ellos son bobos, ni nosotros tenemos que pensar que somos muy listos. Y cuando no se puede forzar más las figuras de los clientes y de los proveedores, entonces ya, pues bueno, vamos a acudir a las entidades financieras, que siempre y cuando se lo llevemos de una manera ordenada y le transmitamos que sepamos lo que estamos haciendo y que tenemos un plan de acción, pues podremos pasar de una situación del balance de 8 de noviembre a otra del balance de 8 de marzo perfectamente financiándonos con unos tipos interesantes. Veremos que el plan de acción es fundamental y para el plan de acción lo primero que tenemos que hacer pues es 4 o 5 ratios, no hace falta más. Aquí os pongo el ejemplo que vais a tener también en un Excel que os facilitaremos a las personas que lo pidáis y que refleja el ejemplo que vamos a ver después. ¿Vale? Aquí ya tenéis el balance, activo, pasivo, la cuenta de resultados y después los ratios que yo suelo utilizar, pero vamos, no porque sea muy listo, sino porque son los que sigo a Joseph Faust, que es el autor de uno de los libros de finanzas, yo creo que más claros y más fáciles de seguir y además con la suficiente profundidad como puede dar un profesor del IES. Con lo cual aquí tenéis los datos, este seminario no va a ir de calcular los datos, ahí os tenéis las fórmulas y todo, no hace falta. Pero sí que vamos a ir a lo más importante de todo, que es el curso de acción. Es decir, ¿qué tengo que hacer para hacer un buen análisis y un diagnóstico, por ejemplo, para realizar unos balances previsionales en los próximos 3 o 4 trimestres? Bueno, pues primero y fundamental, y esto es de perogrullo, pero es que yo me duele la boca, entender lo que quiero hacer. Es decir, tengo que reflexionar sobre lo que busco, sobre lo que escribo, conviene muchísimo escribirlo, es fundamental, es decir, las ideas hay que aterrizarlas, si no se plasman en un papel y las dejas dormir los 3 días y las vuelves a leer, muchas veces te sorprendes de lo que has puesto en el papel y sobre todo simplificar. Y luego tener en cuenta una cosa también, y es que cuando estamos haciendo análisis, balances previsionales, partimos de un balance que está cuadrado, pero como modificamos los escenarios, vamos a llegar a un balance que no va a estar cuadrado, lo cual es absolutamente necesario y no pasa nada. De hecho, es lo que vamos a vislumbrar de el activo a sostener. Es decir, llegará un momento en cuanto modifiquemos las situaciones, en cuanto modifiquemos las cuentas, vamos a tener que sostener un activo, que es a donde quiero llegar. Yo estoy aquí en el momento N y en el momento N+1 quiero estar en una situación con un activo diferente. Y ese descuadre es lo que vamos a tener que financiar. Bien, lo segundo es dividir en trozos más pequeños. Esto es una máxima de gestión de proyectos. No hay que empezar a ver, ¿cómo se diría? Tenemos que ser capaces de vislumbrar exactamente qué es lo que es, a dónde queremos dirigirnos, y para eso no podemos tener una foto general. La foto general será la final, pero todo eso está compuesto de diversas partes. Ahí es donde quiero llegar. Pero todavía, o a la vez, para llegar ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí pongo requete mal, porque el siguiente paso no es dividir en trozos más pequeños, sino el momento exactamente anterior. Esto es, el plan operativo. El plan operativo es lo primero que tengo que hacer. Veremos qué cuentas tenemos que plantear en ese plan operativo, y básicamente lo que vamos a calcular con ese plan operativo es: de esta situación actual me quiero mover aquí, y eso me va a generar un movimiento en las cuentas de tesorería, de existencias, de clientes y de proveedores. Y también en el caso de que tengamos descuento comercial y pólizas de crédito, como veremos. Lo siguiente es realizar los cálculos. Bueno, para los cálculos tampoco es el momento, este seminario, para realizar esos cálculos, pero sí que tenéis las fórmulas aquí.
Y al final, el objetivo del plan operativo, ¿cuál es? Calcular ese activo a sostener. ¿De acuerdo? Tenéis todos los números, repetimos los números para no tener que volver, y al final, este es, que yo creo que es una diapositiva que estabais esperando, esta sí que es la foto finish del plan operativo. Si os fijáis, tenemos aquí la cuenta de resultados y aquí tenemos el balance en otro color. Y aquí tenemos las previsiones a donde queremos llegar. En el primer trimestre, 86.000 euros. En el segundo 918, vamos creciendo y aquí lo que vamos es, en este caso, vamos aumentando las ventas y vamos disminuyendo nuestras existencias días de venta, que es un ratio, es decir, vamos mejorando nuestra gestión de almacén. Luego nuestro plan operativo a presentar a las entidades financieras está basado en un aumento en las ventas y una optimización de la gestión de los almacenes. ¿Y esto con qué contamos? Pues contamos con esto. El inmovilizado pensamos que no se va a mover. El plazo de cobro a los clientes lo vamos a reducir, creo que era de 90 días hasta 85. Y después la tesorería mínima, si os fijáis estamos hablando del activo movilizado, plazo de cobro de clientes y la tesorería, pues la tesorería por aquí se me han ocurrido tres reglas: que cumpla o bien el 20% sobre el descuento comercial o bien un 8% sobre el total de los préstamos a corto plazo, o que sea 12 días sobre compras, o que sea, por ejemplo, 5.000 euros o 10.000 o la cantidad que sea. Y después, en la parte del pasivo, pues tenemos en cuenta que los impuestos que se pagan, la póliza de créditos, creo que en el ejemplo era de 60.000, pues aumentar hasta 90.000, el descuento comercial indisponible hasta esta cantidad, el plazo de cobro reducirlo un poquito hasta los 90 días y demás. Con lo cual, los objetivos son aumentar ventas, como decíamos, y reducir existencias de ventas, es decir, rotar mejor el stock. Y con esos números, con esos objetivos, al final llegamos a la proyección de la cuenta de resultados, ¿vale? Con esas fórmulas que os planteo en el PowerPoint y en el Excel que os vamos a hacer llegar, llegaréis a esta previsión de resultados, pero fijaos, estas previsiones de resultados no nos indican nada de la caja, que es lo que verdaderamente es importante. Y aquí tenéis ya la previsión, los balances previsionales, es decir, a dónde quiero llegar, el activo a sostener, pues las tres cuentas fundamentales que hemos estado viendo, subrayadas aquí, redondeadas en amarillo, y el pasivo con el que se cuenta. Lógicamente, como esto es nuevo y esto es lo que tenemos, la diferencia, ese déficit de financiación, es lo que vamos a necesitar, ¿vale? Y no pasa nada si no lo tenemos, porque vamos a planteárselo a la entidad financiera con un mínimo de profesionalidad. Es decir, yo estoy aquí, pero quiero llegar aquí de esta manera. Bien, estamos ya en el minuto 40, creo que es, y vamos a necesitar unos 4 o 5 minutos más para redondear el seminario. Vamos a ver si me ha pasado la diapositiva. Sí. A ver, me quiero asegurar. Sí. Con lo cual, fijaos, pasos para la previsión de balances. Primero, me daré cuenta de que no pasa nada. Precisamente eso es lo que queremos hallar, el cálculo del activo a sostener. El tercer punto, y del pasivo con el que contamos. Si no llega con el pasivo que contamos, tendremos que disminuir el activo o negociar nuevos recursos, nuevos préstamos. Si los préstamos no se negocian bien, tendrán que salir de alguna parte. De tesorería y alguno de los que aguanten los proveedores, por ejemplo, aumentándoles el plazo de cobro. Lo que pasa es que eso nos va a generar, en el caso de que pasemos ya al paso 5, 6 y 7, sin haber aumentado las ventas y sobre todo la caja, ojo, podremos llegar a una situación de recursos forzados de concurso de acreedores que al final solamente se pueda solucionar de una sola manera. Ya no hablamos de dos, como hablábamos antes, de nueva financiación
o de ampliación de capital, solamente con ampliación de capital. Y si no, lamentablemente habremos llegado demasiado tarde. Bien, esta es una forma más rápida de verlo, en la cual aquí tenemos la cuenta de ventas, la cuenta de existencias diarias de venta, el margen bruto, coste de ventas, gastos generales, es decir, las partidas que habíamos puesto en nuestro plan operativo, aquí las tenemos en una hojita Excel. La unidad sería la misma, el plan operativo y los balances previsionales que tenemos. En el caso de que variásemos estas cantidades, aumentando por ejemplo un 10%, pondríamos 1,1 en series de ventas y ya nos daría una nueva necesidad financiera. Lo que sería un análisis de sensibilidad. ¿Vale? Después, pues bueno, mantener un adecuado nivel de existencias iniciales, lo que supone tener en cuenta también las existencias, tener en cuenta las iniciales, cómo compramos, cómo fabricamos y en cuánto tiempo, sobre todo, cómo le damos salida a los productos terminados. Bien, y luego aquí un par de cálculos sobre el coste de financiación de clientes a mayor o menores días, lo que puede suponer anualmente, porque muchas veces no somos conscientes. Y bueno, pues